Vamos a hablar de la expiación, lo que el curso llama expiación, y vamos a hablar de dos formas de expiación: la expiación del ego y la expiación del espíritu. Expiar quiere decir deshacer. Expiación es la traducción al español de la palabra original del curso. El curso originalmente se escribe en inglés. La palabra original en inglés es atonement, y la traducción que se utilizó en español es expiación. Expiar quiere decir deshacer. Antes de eso, vamos a hablar de cómo tenemos invertido el pensamiento. Vamos a pensar en algunos ejemplos y vamos a observar cómo tenemos mal, o sea, invertido el pensamiento, en donde pensamos que la causa de las cosas, la causa del sufrimiento, la causa de los conflictos proviene de un mundo que parece estar allá afuera. Esto es un error del pensamiento, está invertido. Siempre me gusta usar la analogía de la pantalla, el proyector y el cine, ¿no? Imaginemos que estamos en una sala de cine y estamos viendo una película. Y entonces lo que queremos hacer constantemente es cambiar esa película que no nos gusta. Y la tratamos de cambiar en la pantalla. Y la verdad es que en la pantalla no podemos cambiar nada. Si queremos cambiar la película tenemos que ir al proyector. Aunque tenemos la ilusión, pareciera que todas las cosas vienen de la pantalla y nosotros recibimos, percibimos, parece que viene de afuera hacia adentro, pero en realidad las cosas vienen del proyector. Entonces, si yo quiero ver una película distinta, el cambio que tengo que hacer está en el proyector. Estoy viendo una película que no me gusta porque en el proyector hay diferentes cosas que me hacen percibir una película que no me gusta. Errores, vamos a pensar en el lente del proyector, que es equivalente a decir, hay errores en mi mente, errores de percepción que me hacen percibir un mundo que no me gusta. Pero si quiero hacer cambios, si quiero corregir esto para empezar a percibir una película que me gusta más, los cambios que tengo que hacer son en el proyector o en la mente. ¿Cuáles son los errores fundamentales que hay en la mente que me hacen percibir un mundo que no me gusta? Pues creencias equivocadas, culpas, miedos, resentimientos, etc. Todo esto que está en mi mente se convierte en diferentes lentes de mi proyector, de mi mente, a través del cual yo percibo una película o una realidad. Entonces alguien puede estar... Hay un ejemplo que me gusta mucho, que sucedió realmente en una de mis clases, en donde una persona llega en la noche a la clase y afuera hay un estacionamiento. El estacionamiento está iluminado con luces bajas, luces tenues, amarillas. Y entonces llega una persona, entra a la clase y entra muy, muy enojada, muy molesta y dice, no puede ser, es que ese estacionamiento está peligrosísimo, no se ve nada, está súper oscuro. Y empieza a reclamar, ¿no? Alguien tiene que hablar con el gerente de esta plaza, no puede ser que tengan así ese estacionamiento. Era un estacionamiento nuevo, ¿no? Y acaba diciendo que alguien se va a matar allá afuera en ese estacionamiento. Entonces, ella estaba inclusive percibiendo en ese estacionamiento un peligro de muerte, ¿no? Después entra otra señora, un minuto después, y dice, oye, qué padre quedó el estacionamiento. Qué padre la iluminación, qué padres las luces, vengan a ver, quedó maravilloso, ¿no? Entonces, este ejemplo lo pongo porque el estacionamiento es el estacionamiento. En realidad, el estacionamiento no es la causa ni la fuente de nada. El estacionamiento es algo que estamos percibiendo y hay una persona que lo percibe peligroso, oscuro, tenebroso, inclusive como peligro de muerte, ¿no? Amenazante, y hay otra persona que lo percibe maravilloso, como algo muy padre, algo increíble. El estacionamiento es el mismo, no cambia, nada más que una persona lo está viendo a través de sus lentes, de los errores que hay en su mente, y otra persona lo está viendo a través de otro lente, un lente distinto con menos errores. La persona que está viendo un mundo oscuro, un mundo temeroso, un mundo que la amenaza de muerte,
pues tiene lentes ahí que hay que corregir, son errores en la mente que hay que deshacer. Hay que deshacer estos errores en la mente. Esta es la expiación del espíritu. El espíritu deshace estos errores en mi mente. ¿Qué tipo de errores son? Creencias equivocadas, miedos, culpas, resentimientos, interpretaciones que hice del pasado, una serie de condicionamientos, todas las experiencias que yo he vivido que se han convertido en estos lentes, errores en mi mente que ahora me hacen percibir un estacionamiento tenebroso. Expiar quiere decir deshacer estos errores, deshacer las creencias equivocadas, deshacer la culpa, etcétera, etcétera. Esta es la verdadera expiación. La expiación en el curso del espíritu, la verdadera expiación, la que deshace las cosas, viene con E mayúscula. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Nosotros normalmente, como platicaba con el ejemplo del cine, pensamos que la causa de las cosas viene de allá afuera. Por ejemplo, en el ejemplo del estacionamiento, esta señora percibe que allá afuera hay un mundo peligroso. Y entonces ese mundo peligroso es lo que ella cree que es la causa de su sufrimiento. Y entonces dice, bueno, es que el estacionamiento es terrible, pero está hablando de todo lo que está en su mente, nada más que ella piensa que está afuera. Por eso digo que tenemos invertido el pensamiento. Llega un momento cuando desarrollamos un cierto nivel de conciencia en donde nos podemos dar cuenta que el error está en mí, que el problema de estar percibiendo eso así está en mí. Entonces yo invierto el pensamiento y entonces cuando yo invierto el pensamiento descubro que la causa viene de mí, que la luz viene del proyector, viene de mi mente y que lo que estoy viendo allá afuera es simplemente un efecto de lo que yo estoy proyectando. El error está en mi mente y afuera estoy viendo el efecto. Entonces en este momento dejo de ser la víctima y recobro el poder porque por primera vez mi conciencia se autoobserva y descubre yo soy el que está produciendo este sufrimiento, yo soy el que está produciendo estos miedos, es mi propia mente la que está produciendo este conflicto. Entonces, este es un momento crucial en el despertar de conciencia cuando me doy cuenta que lo que estoy percibiendo allá afuera en realidad está en mí. Todo lo que yo percibo allá afuera en realidad está en mí. Entonces este es un milagro, realmente es lo que el curso llama un milagro, porque el milagro implica simplemente un cambio de pensamiento en donde me doy cuenta que allá afuera no está la causa, sino que la causa está en mi mente y allá afuera estoy viendo simplemente un efecto. Lo que estoy percibiendo afuera es el reflejo de una condición interna. Es un verdadero milagro cuando una persona se detiene y entonces dice todo viene de mi mente. Entonces, si yo quiero empezar a ver una película distinta, si yo quiero empezar a ver un estacionamiento maravilloso, tengo que empezar a deshacer de mi mente, a expiar de mi mente los errores que hay. ¿Okay? Entonces la expiación consiste en esto, en deshacer de la mente los errores que hay. Pero el ego tiene otro plan de expiación que en el curso viene con E minúsculas. El plan de expiación del ego, es muy astuto el ego, pero no es real, no es una expiación real. El ego también tiene un plan en donde te da la sensación, es una ilusión, de que te estás deshaciendo de los errores, de la culpa, del miedo, a través de una ilusión, de un mecanismo que se llama mecanismo de proyección. Entonces, esto funciona así. Yo llego y veo un estacionamiento y veo que lo percibo como amenazante, como tenebroso, como de peligro de muerte, y entonces el ego, a través de su mecanismo de proyección, proyecta en forma de culpa o de ataque hacia afuera. Entonces dice, es culpa del gerente de la plaza. Hay que hablar con el gerente de la plaza que mandó a hacer este estacionamiento con esta iluminación. Entonces el ego proyecta todo el conflicto que está en mi mente y me da la sensación de que me estoy deshaciendo de él, proyectándoselo y echándoselo a otro. Entonces digo, es culpa del gerente. El problema está allá afuera. Entonces justifico todo mi conflicto, justifico mis miedos y justifico todo porque digo, es culpa del gerente. Entonces en ese momento tengo una sensación, que es una ilusión, de que no es culpa mía, de que me deshice de la culpa, del conflicto, y que todo es culpa del gerente. Y entonces ataco, proyecto, y el ego cumple con su plan
de expiación en donde me dio la ilusión de que me deshice del conflicto. Pero es una ilusión porque en realidad no me estoy deshaciendo de nada. El ego me está engañando, me está haciendo percibir que allá afuera está el problema. Entonces nunca va a cambiar nada. Yo sigo culpando, sigo atacando y no resuelvo, no deshago de mi mente lo que verdaderamente está produciendo el conflicto, que puede ser una serie de creencias equivocadas, traumas, miedos no resueltos del pasado, etcétera, etcétera. Platicamos en otro video de cómo la culpa, por ejemplo, se convierte en un autoataque. Entonces, en una terapia, una persona que se cortaba las manos, se lastimaba, se mutilaba, y iba con doctores y con psiquiatras y nadie entendía por qué se cortaba y se lastimaba. Porque en el inconsciente hay algo que está mandando esto. Pensamos que estamos en control muchas veces de nuestra vida, pero no estamos. El subconsciente es el que está en control a través de todas sus creencias equivocadas y todo lo que está ahí como error. Entonces, pues esta persona se seguía cortando, entonces la tuvieron que medicar para tranquilizarla y que ya no se estuviera cortando. Y bueno, pues esto no resuelve nada, pero en una terapia, en una psicoterapia del curso, la psicoterapia que realmente funciona, que es encontrar la causa de lo que está haciendo que esta persona se corte. Hay que encontrar la causa está en el pasado de algo que sucedió. Y en la psicoterapia descubrimos que esta persona hace 25 años abortó a un bebé. Ella era muy chica, entonces lo hizo en secreto, se sintió culpable. Y bueno, una gran culpa que ella sintió cuando hizo esto. Era muy chica y bueno, tuvo que aprender a salir de eso. Estuvo como 2 o 3 años sintiéndose muy culpable. Y entonces la culpa tiene dos cosas interesantes. Si yo me siento culpable, yo me la estoy fabricando solito. Es algo que yo estoy fabricando en mi mente. La culpa la estoy fabricando yo. Porque yo es a través de una creencia que dice, hice algo malo. Esta es la primera creencia equivocada que en ese momento se forma. Yo hice algo malo. Soy culpable, hice algo malo. Inmediatamente con esos dos temas de soy culpable, hice algo malo, viene una creencia más, que es la creencia en el castigo. Si yo soy culpable y hice algo malo, entonces probablemente merezca un castigo, o a lo mejor alguien me castiga, o se me regresa, o en la vida, pero es la forma es la creencia en el castigo, y sobre todo muy arraigada en muchas personas en el castigo divino, ¿no? Pero en general, en el castigo, si yo soy culpable y hice algo malo, espero un castigo. Entonces en el subconsciente se quedan esos 3 errores. Hice algo malo, soy culpable, y en la espera de un castigo, 25 o 30 años después, ese tema se dispara, sale el subconsciente y entonces se empieza a castigar, es un autocastigo, y se empieza a cortar. Y entonces nadie se da cuenta, menos que haga una terapia así, que todo esto viene de la culpa, de 25 años atrás cuando ella abortó un bebé. El problema no estaba realmente en lo que hizo. Claro, no promovemos ese tipo de situaciones, pero es que el problema no está en haber abortado un bebé. El problema se genera en la mente cuando ella se siente culpable y cuando ella cree que hizo algo malo y de inmediato la creencia que es inconsciente, es una creencia que está de forma inconsciente. La creencia en voy a recibir un castigo o merezco un castigo. Pero se hace una psicoterapia y se le pide al espíritu que expíe esa culpa, que deshaga esa culpa. Ya sabemos que en la psicoterapia del curso le tenemos que pedir al espíritu porque es el único que puede ir al pasado a deshacer esta culpa, a deshacer estas dos creencias. En el curso dice, el único que puede manejar el tiempo es el espíritu. ¿Por qué? Porque tenemos que... Ella ahorita, 25 años después, ya no se siente culpable. Y puede decir, no, eso yo ya... Es más, ya ni se acordaba de ese evento. Ese evento salió en la psicoterapia. Ella ya lo había olvidado, estaba en el subconsciente. Nada más que en la terapia nos traen el pasado al presente para poderlo sanar. Pero hay que pedirle, lo que hacemos en la terapia es que vamos al pasado y ahí deshacemos, ahí sanamos, ahí pedimos que se lleve a cabo la expiación, y es buscar en la mente, buscar en la memoria, en aquel momento cuando yo me sentí culpable, cuando yo tenía 16 años y pensé que aborté un bebé, deshacer esa
culpa. Esa es la verdadera expiación, deshacer la culpa y deshacer la creencia y cancelar la creencia de que yo hice algo malo, la creencia equivocada. Y cancelar la creencia en el castigo. Y entonces, con eso, al cancelar esas tres cosas y deshacer la culpa, ella se deja de cortar. ¿Ok? Entonces, esta es la verdadera psicoterapia. Esto verdaderamente viene a revolucionar muchas cosas. Entonces, quiero que quede claro que el problema no está en el hecho. Claro, no estamos promoviendo el aborto, para nada, para nada. Pero lo que quiero entender es que el problema psicológico, el sufrimiento y el autocastigo vienen no del evento, sino de la interpretación que yo hice de ese evento, de la culpa que yo mismo me fabriqué. Y entonces descubro que todo me lo estoy haciendo a mí mismo. ¿Ok? El autocastigo, todo está en mi mente, todo me lo estoy haciendo a mí mismo. Entonces, esta es la verdadera expiación cuando yo le pido al Espíritu que deshaga de mi mente la culpa, que cambie la creencia equivocada, que la cancele y que la deje sin efectos y sin consecuencias. Entonces se cancela en el pasado en la mente y queda sin efectos y sin consecuencias. Los efectos eran este autocastigo. Se libera el pasado y se libera el presente y se libera el futuro. Y entonces la vida empieza a cambiar a partir de estas experiencias. El plan del ego, en la expiación del ego, es atacar allá afuera y decir, sí sucedió, la culpa es de no sé quién, o la culpa es mía, o la culpa es de... en fin, el ego busca muchas formas para darte la ilusión de que te deshaces tú de las cosas. Entonces la verdadera expiación es deshacer los errores de mi mente, deshacer las creencias, las interpretaciones que yo hice del pasado, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos, pero lo que tenemos que detenernos es, cada vez que sucede algo, ¿sí? Alguien se me cierra en el tráfico y entonces yo me siento muy enojado. En vez de este gran enojo que yo siento, ¿en dónde está? Tú tienes que detenerte a pensar en dónde está el enojo. En realidad está en mí. Lo que pasa es que en ese momento, como estamos acostumbrados y es un hábito a la expiación del ego, en ese momento proyectamos la culpa. Y entonces atacamos o insultamos al que se nos cerró y decimos, estoy enojado por culpa de él. Es culpa de él. Esta es la ilusión que hace el ego, del truco de expiar. Parece que me deshago la culpa porque la escondo en el otro, de la ira, de la furia, de los deseos de atacar. Pero llega un momento, como dije, que la conciencia adquiere un nivel en donde yo me puedo detener y decir, a ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está este deseo de atacar? Este deseo de insultar, esta ira, este odio. En realidad están aquí, están en mí. O sea, tengo que percibir que está en mí esto. Entonces, ya no voy a proyectar, ya no voy a atacar, ya no voy a culpar, sino que me detengo y me salgo del proceso de estímulo-reacción, que es un proceso del reino animal, en donde alguien te estimula y reaccionas sin pensar. Tenemos que instaurar el yo observante, que es un tercer elemento entre el estímulo y la reacción. Entonces, viene el estímulo, instauro el yo observante, me autoobservo y ya no reacciono, sino que tomo acción. Y entonces mi vida empieza a cambiar, porque en el estímulo-reacción vamos tomando decisiones desastrosas, ¿sí? Con el centro emocional, sin pensar. Entonces yo me detengo y observo que alguien se me cerró y observo que hay mucha ira, que hay muchos deseos de atacar. Y entonces empiezo un trabajo, que verdaderamente este es el verdadero milagro, cuando yo empiezo y digo, yo me quiero deshacer de esta ira y de estos deseos de atacar. Y entonces empiezo a hacer el trabajo de psicoterapia, liberación de emociones, y eventualmente me empiezo a deshacer de mi ira, me empiezo a deshacer de mis deseos de atacar, empiezo a hacer correcciones en mi mente a través de la expiación de verdad, y entonces sucede después que cuando alguien se me cierra y yo ya trabajé y me deshice de la ira, ya no me enojo. Entonces me cierra alguien y ya no siento esa gran ira y esos deseos de atacar, ¿no? Esto es un milagro también, es el cambio. Todo está en mi mente, de ir haciendo estos pequeños cambios de percepción, porque percibo un mundo en donde me están atacando, en donde me están haciendo esto, hasta que no empiezo a hacer estos cambios. Entonces mi vida empieza a cambiar y se me cierra alguien y ya no siento, ya no estoy enojado, ya no respondo como respondía antes, no siento el enojo, me deshice de esta gran ira, de este gran deseo de atacar, ¿ok? Y luego
más allá de eso, cuando yo ya me deshice de esto, sucede que ya percibo que no se me cierra nadie. Y en realidad entonces llego a la conclusión y me cae el 20 de que todo lo estaba produciendo yo mismo, ¿sí? Esta ira, que quería, la vida nos está invitando siempre a deshacernos de los errores, de la ira, de lo que no nos funciona. Y entonces nuestra mente está proyectando experiencias que nos invitan a sanar, nos invitan a sanar. Entonces cuando yo sano mi ira, cuando me deshago de los deseos de atacar, entonces mágicamente o milagrosamente como que percibo que ya nadie se me cierra, como que la gente empezó a manejar mejor, ¿no? A partir de que yo me empecé a hacer mis psicoterapias y empecé a liberar las emociones. Pero no, es nada más mi mente que ya no requiere de la experiencia. Entonces tenemos que ir sanando, tenemos que ir corrigiendo en la mente todos estos lentes que me hacen percibir este estacionamiento. Y cada quien percibe el estacionamiento de diferentes formas, ¿no? Pero desde una persona que lo percibe como un peligro de muerte hasta una persona que lo percibe como algo maravilloso. Y luego más allá, ya hablaremos en otro video, ya cuando el nivel de conciencia verdaderamente se expande y el nivel de conciencia es muy alto, hay una persona que llega y se para en el estacionamiento y dice, aquí no hay ningún estacionamiento, todo esto es una proyección que está en mi mente, ¿sí? Pero bueno, ya es como el despertar de conciencia verdadero, ¿no? Pero mientras tanto lo que tenemos que ir haciendo es ir trabajando para empezar a percibir el estacionamiento ya no tan tenebroso, ya no como un peligro de muerte, ¿sí? Y empezarlo a percibir un poco mejor, empezar a hacer correcciones en mi mente, cancelando creencias, interpretaciones que hice del pasado, liberando emociones, deshaciéndome de tantas cosas, ir corrigiendo tantas cosas, culpas, resentimientos, todo eso que está en mi mente y que se convierte en un lente. La emoción también, todas las cargas emocionales son lentes que yo traigo a través de los cuales veo la realidad. Entonces empiezo a corregir, a sanar, a deshacerme de todo esto y empiezo a ver poco a poco un estacionamiento cada vez, me empiezo a asomar y, mira, como que ya no está tan mal y como que ya tengo ganas de salir y empezarme a asomar, ¿no? Y me voy deshaciendo miedos y poco a poco empiezo a ver un estacionamiento mejor, cada vez mejor. Entonces lo que está sucediendo es que estoy haciendo esta corrección y empiezo a darme cuenta de esta paz, empiezo a ver un mundo diferente, un mundo maravilloso, lo que el curso llama el sueño feliz, ¿sí? El sueño feliz no es más que ir haciendo un cambio de percepción en mi mente, una serie de cambios que me empiezan a hacer a dar la oportunidad de empezar a percibir un mundo mejor, un mundo feliz, un mundo en paz. Ya no tan tenebroso, ya no tan peligroso. Entonces, este es el verdadero trabajo que hay que hacer. Y todo viene, o sea, tenemos que descubrir en la psicoterapia la causa en el pasado. ¿Qué pasó? Deshacernos de las emociones. Entonces, sirven mucho los ejemplos, porque todo lo que sucedió en el pasado lo interpretamos de alguna forma, ¿sí? Cuando yo era niño, interpretaba las cosas de cierta forma y esas interpretaciones se quedaron ahí guardadas en la mente, selladas en la memoria y producen errores, se convierten en lentes. El niño que llega, es un ejemplo real, llega un niño a una comida donde hay muchos adultos, ¿sí? Y los adultos están ahí con los niños y el niño llega y dice algo, no recuerdo qué fue, pero algo dijo el niño que a los adultos les pareció muy chistoso. Y en el buen sentido, en buen plan les pareció chistoso a los adultos. Y se empiezan a reír todos los adultos. Pero el niño tenía 7, 8 años. Y en ese momento el niño, como es muy chico, lo que interpreta es, se están burlando de mí. Y en ese momento él ve que, él piensa que todos los adultos se están burlando de él. Y si tú vieras la cara que puso ese niño cuando hizo esa interpretación, bueno, se le llenaron los ojos de lágrimas, se tapó la cara con las manos, se agachó y se fue llorando. ¿Ok? Ese es el problema, no el evento, insisto, ¿sí? El problema no está en que los adultos se han reído, el problema está en la interpretación que el niño hizo del evento. Todo está en la interpretación. Y entonces el niño con esa interpretación se va llorando y en su mente
queda el haber quedado en ridículo, ¿sí? La creencia de que dije algo tonto o no merezco, y todo esto en el futuro, o sea, se queda sellado en la mente, en la memoria, y esto puede traer después temas de inseguridad o de mejor no digo nada porque se van a burlar de mí. Es un gran evento para el niño, ¿eh? Parece insignificante, pero eso, en el momento en que él interpretó que todos los adultos se estaban burlando de él, en su mente quedó sellado. Una serie es una interpretación equivocada, ¿sí? Es una interpretación equivocada y queda sellada en la memoria y se convierte en un lente, se convierte en una serie de creencias y de miedos. Y entonces, en la edad adulta, bueno, continúo con este ejemplo porque este ejemplo lo caché y pude hacer la psicoterapia en ese momento con el niño. Porque normalmente la psicoterapia tenemos que ir al pasado a ver lo que sucedió y cambiar. En ese momento estaba fresco, lo hicimos y en ese momento le pedimos, empezamos a trabajar, hicimos la psicoterapia en el presente, que es muy padre, porque le pedimos al espíritu que cambie la interpretación. Yo le explico al niño porque es muy chico y le digo, mira, sucedió esto y la verdad es que los adultos no se querían burlar de ti, pero tú lo interpretaste mal. Entonces vamos a hacer una terapia, y el niño empezó conmigo a hacer la terapia, y entonces le pedimos al espíritu, lo que yo acabo de interpretar, lo interpreté mal. Él lo va diciendo, yo le voy diciendo y él va repitiendo. Entonces le digo, por favor, yo quiero encontrar en mi mente esta interpretación que acabo de hacer y cancelarla y cambiarla. Y hacemos toda la psicoterapia que si ustedes han visto otros videos o han estado en psicoterapias conmigo, ya saben cómo se hace. Pero es cancelar esa interpretación y darle una nueva forma de ver ese evento que le dé paz. Se cancela la interpretación equivocada y se le da una nueva interpretación. Y eso libera el problema. Porque eso a futuro se convierte en un problema. ¿Qué pasa qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos que dar testimonio de nuestras creencias. Todas las creencias equivocadas, todas estas interpretaciones, todos los miedos, como están en nuestro subconsciente tiene que dar testimonio de mis creencias. Yo constantemente estoy dando testimonio de mis creencias, constantemente. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a poner un ejemplo, yo iba a dar un día una plática en la mañana, entonces la noche anterior me empezó a dar tos. Una tos de esas que dices es una tos que va a durar 3 o 4 días, ¿no? Ya durísimo, se estaba ya manifestando y dije, ¿cómo voy a dar yo la clase mañana con esta tos, no? Y entonces en ese momento lo que yo tengo que recordar es, voy a hacer una psicoterapia. Porque esto que estoy percibiendo para mí es un conflicto, hay algo que me está haciendo percibir esto, hay algo. Entonces no es pedir, yo me quiero quitar la tos, sino que acuérdense, regresamos a, la causa no está allá afuera, la causa está en mi mente, por eso aquí está el truco, ¿no? De invertir el pensamiento, de decir, a ver, en vez de decir, ¿por qué me está dando tos? No, es decir, ¿por qué estoy percibiendo esta experiencia? O sea, viene de mi mente, la experiencia viene de mi mente, ¿por qué estoy percibiendo esto? Entonces yo en mi psicoterapia, en ese momento, encontré algo que se llama miedo al rechazo, ¿ok? Que venía del pasado, pero bueno, no lo quiero hacer muy largo. Miedo al rechazo. Y entonces trabajé con eso, ¿no? Cancelar el miedo al rechazo de un evento del pasado y dejarlo sin efectos y sin consecuencias. Y bueno, yo amanecí sin tos, pero les quiero explicar qué es lo que estaba pasando. Yo estaba preparando el escenario al día siguiente para vivir justamente el miedo al rechazo, porque nosotros tenemos que dar testimonio de nuestros miedos y de nuestras creencias. Entonces yo estaba preparando un escenario, ¿sí? Una experiencia en donde iba a vivir el miedo al rechazo, dando testimonio de mi propio miedo. O sea, yo tengo que justificarlo y darlo y dar testimonio de él. Entonces estaba preparando ese escenario, iba a vivir una experiencia en donde estaba yo dando una plática con muchas personas y no iba a poderla dar porque iba a estar tosiendo. Y entonces iba a vivir justamente mi miedo al rechazo. Pero era yo mismo el que estaba preparando la experiencia para dar testimonio de mis propios miedos y de mis propias creencias. Por eso tengo que cancelar todos esos miedos y esas creencias. Esta es la expiación, deshacer esa creencia del miedo al rechazo, deshacer el miedo de mi mente. Y entonces yo lo deshago y entonces al día siguiente ya no vivo esa experiencia.
estamos dando testimonio de nuestras propias creencias y de nuestros propios miedos constantemente. Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar. Tenemos que cambiar este hábito en donde proyecto todo allá afuera y pienso que la causa de todo está allá afuera. Es un hábito que hay que cambiar, porque el subconsciente se forma con hábitos. Entonces hay que empezar a practicar, practicar hasta que se convierta en un hábito, el terminar con esto del estímulo-reacción, y entonces empezar a hacer un proceso en donde está el estímulo, hay un yo observante, me detengo y hago mi proceso de sanación y psicoterapia. Entonces ya después ya no viene la reacción, sino que tomo acción consciente y entonces todo empieza a cambiar.